Bueno, y ahora como les había dicho anteriormente, vamos a hablar de lo que son los PLCs. En el corte pasado pues hicimos una pequeña introducción. Acá los vamos a detallar un poco más, dado a que una gran mayoría, yo consideraría que un 70% de plantas industriales utilizan para sus procesos de control algún tipo de PLCs. Hay una evolución, digamos unos dispositivos que son un poco más robustos que los PLCs, que se conocen como PAC. Y esa sigla significa automa controlador programable de automatización. Controlador programable de automatización. Son dispositivos, yo lo digo así, como una evolución de los PLCs que son un poco más robustos. Estos dispositivos ya involucran inteligencia artificial, ya involucran redes neuronales, ya involucran análisis de datos, pero pues por su característica de ser tan robustos, eso los hace más costosos. Por eso es que en la industria aún se siguen utilizando los PLCs para la mayoría de procesos que se quieren controlar. Los definimos así: controlador lógico programable. Bueno, como objetivo de esta presentación es comprender las características y la funcionabilidad de un PLC. Entonces, pues como ya habíamos mencionado, el PLC significa que es un autómata o un controlador programable. Autómata porque en sí lo que se busca es que haga tareas de una forma automática, sin intervención humana. Pues van a ser equipos electrónicos que manejan un determinado lenguaje. Al final pues vamos a hablar un poco sobre los lenguajes de programación de los PLCs. Presentan algunas características. Acá tenemos la arquitectura típica de un PLC. Internamente pues va a llevar una CPU, una unidad de procesamiento de datos, y va a tener un módulo para lo que son las entradas, es decir, que acá pues van a llegar todas las señales eh, que llegan de los sensores, y va a tener unos módulos de salida que son los que se conectan con los distintos dispositivos, los distintos actuadores o los elementos finales de control. Por lo general los PLCs son de tipo electrónico, es decir que ellos van a manejar un voltaje aproximadamente de 12 voltios. En otros casos también manejan 5 voltios. Estos voltajes pues son los que nosotros definimos como voltajes de control, mientras que los voltajes de operación para la parte de módulos de salida por lo general son de 120 según el sistema de electricidad nacional. En nuestro caso pues sería de 120, en otros países es de 240 o 220. Entonces pues eso depende como tal de la zona. Y las entradas manejan voltajes de 24 voltios. Igual hay que revisar las características de cada PLC que se escoja, porque esos voltajes, por ejemplo para el tema de las entradas, pueden cambiar. Algunos manejan entradas de 5 voltios, otros de 12 y otros de 24 en su gran mayoría. Cuando nosotros empezamos el curso que hablábamos de Arduino, decíamos que las señales que le van a llegar a ese PLC, porque pues académicamente nosotros definimos al Arduino como un PLC, eran de 5 voltios para poder trabajar con, con voltajes de una manera digital, ¿cierto? Entonces pues hay que tener en cuenta esas características. Bueno, seguimos definiendo algunas ideas sobre lo que es el PLC. Lo podemos usar en procesos discretos. Cuando hablamos de discreto es otro sinónimo de digitales, es decir, procesos que requieren simplemente un control on-off, unos y ceros, y encendido o apagado. Y para ese tipo de procesos lo ideal pues siempre va a ser un PLC. Pueden manejar señales continuas, ya más o menos sabemos lo que es una señal continua, entonces esas que varían en el tiempo, y algoritmos de control. La programación de PLC se hace directamente con un computador o algunos programadores portátiles que se conectan ahí al PLC y se puede escribir el código.
Y cuando hablamos de campos de aplicación, pues digamos que son muchos, ¿no? Se pueden aplicar en muchos sectores industriales. Eh, Hay una rama de la automatización que se llama domótica, que busca la automatización de, de las casas, de las viviendas. Entonces que todo funcione automáticamente. En estos casos también se puede aplicar un PLC. Estos tipos de dispositivos pueden funcionar de manera serial o de manera en paralelo. Es decir, que pueden realizar una sola tarea o varias tareas en el mismo tiempo. Bueno, cuando hablamos de ventaja, principalmente confiabilidad, flexibilidad, esas funciones avanzadas, sobre todo pues en los PLCs de últimas generaciones como los PAC. Comunicaciones, tiene muchas posibilidades de comunicación a un nivel industrial. Entonces pues ahí se mencionan un poco esos protocolos de redes industriales, el Modbus, el HAR, el Profibus. Más adelante pues hablaremos un poquito sobre los protocolos de comunicación industrial. La velocidad permite pues velocidades bastante grandes y una característica principal es el tema del diagnóstico. La mayoría de los PLCs están en la capacidad de autodiagnosticarse y si hay una falla en un proceso, estos pueden tener la característica de indicar en dónde está fallando el proceso. De pronto pues se dañó una válvula o se dañó un sensor, no le está llegando la señal al PLC, entonces el PLC nos indica que hay una posible falla en tal sector de la planta. Y como desventajas principalmente es que según el fabricante, según la región, a veces no se cuenta con una persona que sepa programar ese PLC. Entonces pues ya digamos que tenemos un problema. Y el costo también puede ser un factor como desventaja, ya que los PLCs pues pueden tener un valor elevado, dependiendo pues también de sus características. Bueno, cuando hablamos de la estructura de un PLC, nos vamos a encontrar principalmente de tres tipos. Los que son de estructura compacta, estructura semimodular o estructura completamente modular. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Y este tipo de estructuras se escoge dependiendo del proceso. Por ejemplo, el tipo compacto es un PLC pequeñito, como ustedes lo están viendo ahí, y involucra directamente, o sea, acá tiene una pantalla de visualización, una interfaz hombre-máquina. Internamente pues tiene su procesador que realiza todas las funciones. En la parte de abajo tendría, si lo ven acá dice output, quiere decir que ahí tiene todas las salidas. Y en la parte de arriba, si se fijan, dice input, es decir, que ahí están todas las entradas. En un solo bloque involucra tanto el procesamiento como la parte de entradas y salidas. Igual esto es común en casi todos los PLCs. Acá nos dicen el voltaje de funcionamiento. Acá nos indica que las entradas tienen que trabajar a 12 voltios. Las salidas tienen que trabajar, bueno, no especifica muy bien, solamente nos dice que 10 amperios. Pero por lo general todos los PLCs tienen esa descripción. Entonces, estructura compacta se presenta en un solo bloque y ahí mismo están las entradas y salidas. La estructura semimodular pues tiene la característica de que en esta primera parte va a estar nuestra unidad de control, nuestra CPU, y va a tener un módulo específico para las entradas, puede ser este que está acá, y va a tener otro módulo específico para las salidas. ¿Cuál es la característica principal de este respecto al anterior? Bueno, aparte de ser un poco más robusto, este PLC pues tiene mayor cantidad de entradas y salidas. Entonces por eso se utiliza esa estructura semimodular, pero igual sigue siendo un solo bloque. Y la estructura modular ya es cuando se involucran distintos módulos para poder ampliar las entradas y salidas. Entonces, fíjense la imagen que tenemos ahí.
Cada uno de esos módulos es una característica del PLC. Entonces el PLC en sí, o la unidad de procesamiento, es esta que está acá. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tiene un puerto Ethernet para poder programarlo. Y el resto van a ser módulos que se pueden sacar o volver a insertar, lo que nos permite involucrar una mayor cantidad de procesos. Entonces esa es la característica fundamental. Si se requieren una planta realizar múltiples procesos, pues se va a utilizar un PLC con una estructura modular. Acá pues tenemos una comparación cuando se requiere escoger un PLC. Entonces, para una estructura compacta, en donde no necesitamos muchas entradas y salidas, tendríamos una configuración sencilla. Y a medida que avance la complejidad del proceso, pues vamos a utilizar un PLC con más entradas y salidas. Entonces, por lo tanto, le vamos involucrando más módulos. Acá pues vemos una conexión típica de lo que es un PLC. Si acá está la CPU, lo conectamos ya sea a un computador o a otro dispositivo que nos permita programarlo, o también podemos conectar un computador y que este nos sirva de interfaz para ver información en la pantalla de lo que está sucediendo en el proceso. Bueno, en muchas otras plantas o en muchos otros procesos podemos utilizar varios PLCs al tiempo. Entonces tendríamos que utilizar un protocolo de comunicación, como lo están viendo acá, que son los que les mencioné hace un rato. O sea, por lo general, eh, según esa imagen que está ahí, se utilizaría un protocolo Profibus, en el cual yo voy a tener un computador o una pantalla en la cual pueda monitorear el proceso, y acá pues voy a tener un PLC que va a ser el maestro, es decir que a ese PLC van a llegar la mayoría de las instrucciones, y los otros PLCs pues serían esclavos que actúan bajo las condiciones que ese PLC maestro les establezca. Y esto es muy útil cuando se requieren plantas en distintos campos. Es decir, que si estamos hablando de la planta de Coca-Cola, este PLC pues controla toda la operación, este PLC controla el embotellado y este PLC controla el envasado o el tema de las etiquetas. ¿Qué tiene internamente un PLC? Entonces va a tener una memoria, al igual que un computador. Va a manejar una memoria RAM en donde se guardan las variables del proceso, y va a tener una memoria ROM en donde guarda el programa que él ejecuta. Un microprocesador o un microcontrolador, que es el que realiza pues todas las funciones de control. Va a tener un reloj, y el reloj pues la importancia que tiene es digamos dar potencia a la velocidad de procesamiento. Ese reloj es el que nos indica a la velocidad del procesamiento de ese PLC. Es lo que a veces cuando compramos un teléfono nos dicen que el procesador tiene una velocidad de 2.5 GHz. Entonces esa velocidad también la suministra un reloj. Por eso todos los dispositivos que tengan algún proceso de control deben involucrar un reloj. Y esos relojes pues por lo general son a base de cristales de cuarzo que generan impulsos, y esos impulsos son los que dan la velocidad de procesamiento. Una fuente de alimentación y los registros de entradas y salidas. Vamos a tener expansiones, acá es donde se pueden conectar otros módulos para expandir el funcionamiento de un PLC, y vamos a tener un bus de expansión que es para poder conectar el PLC en red con otros dispositivos. La secuencia interna de un PLC, es decir, cómo va a funcionar. Por lo general trabaja con la siguiente estructura. Recibe las entradas, que son las señales de los sensores, y empieza a ejecutar las líneas de código que se le hayan programado.
Según esas líneas de código, pues ejerce todas sus funciones de control y va a tener una salida que es la que le envía a las válvulas y a los elementos finales de control. Lo que aparece ahí abajo, que conocemos como perro guardián, es en caso de que se presente algún problema, el perro guardián se va a activar y va a parar la operación para indicar que está ocurriendo un problema en un determinado sector de la planta. Casi todos los PLCs cuentan con ese perro guardián, pero comúnmente se suele desactivar, o sea, se deja que solo se maneje la primera parte. Y cuando hablamos de funciones del PLC, dependiendo de sus características, pues vamos a tener unas funciones básicas, es decir, que todos los PLCs tienen esta característica, una interfaz o diálogo, que sería lo que el operador puede hacer ahí en la pantallita que tiene el PLC. Va a tener una parte pues de mando y otra parte de detección. Entonces pues ahí llegan las señales de los sensores y acá pues las salidas y la interfaz para poderlo programar. Ya cuando los PLCs son más robustos, ya vamos a poder involucrar distintas redes de comunicación, algunos procesos un poco más avanzados y el tema de la supervisión. Actualmente los PLCs por el desarrollo tecnológico por lo general tienen todas estas características. Ya casi no se encuentran PLCs básicos como los que describíamos acá. Bueno, ya para finalizar les voy a mostrar un poco más o menos cómo es la programación de los PLCs. Acá está esto que les voy a mostrar, se llama el lenguaje ladder. Ladder significa escalera. Y se van a denotar los distintos dispositivos que se estén controlando. Entonces, por ejemplo, ¿qué se quiere hacer? Iniciar un motor. Entonces, se arranque el motor. Por lo tanto, este icono que está acá me representa una salida. Y estos dos iconos que están acá me van a representar entradas. Entonces, ¿qué voy a conectar en mi entrada? Voy a conectar el pulsador para que inicie la marcha del motor. ¿Y qué voy a conectar acá en esta salida? La conexión del motor en sí. ¿Cómo se ve esto? Más o menos así, o sea, digamos que este es el slot de las entradas. Lo que voy a tener es un pulsador para poder arrancar el motor y acá, bueno, acá dice que es una bomba, pero puede ser también un motor. Lo que tendría es la salida para que iniciara el motor, y esto pues todo es con cableado estructurado. Y bueno chicos, eso era lo que les quería comentar referente a los PLCs, simplemente como denotar algunas características principales. Ya nos tocaría a nosotros empezar a mirar qué PLC conviene más para nuestro proceso, cuántas entradas necesitamos, cuántas salidas necesitamos, si con un PLC compacto es suficiente o necesitamos colocarle un módulo porque tenemos más operaciones o queremos expandir nuestra producción. No sé si hay alguna pregunta.